Buen día a los amados que están tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Aquí estamos compartiendo con amados hijos de Dios que han venido también de el estudio que hacemos en el segundo y cuarto semestre de Rema University en la ciudad de Pereira, en razón a que ayer estuvimos en clase y estuvimos compartiendo todos estos principios y como hemos venido enseñando de hace tiempo, aclarando este misterio en la vida de todos, aclarando esta realidad, aclarando estas verdades eternas que han sido dadas a conocer de parte del Padre Celestial para que nosotros podamos ejecutarlas, podamos ponerlas en práctica, al igual podamos implementar en la vida de nosotros y constatar, verificar, evidenciar la veracidad de esta riqueza maravillosa que Dios nos ha dejado. Nuestro abrazo también para todos los que están en la virtualidad, los que van llegando en este momento, saludando, abrazándoles aquí a la distancia también, y en plena certidumbre de fe que será el Espíritu de Dios quien nos permita en esa realidad espiritual, en esa experiencia donde nosotros nos sentimos personas e hijos de Dios involucrados en este llamamiento eterno, en este llamamiento celestial, para que podamos ser iluminados en el entendimiento o aperturados también en nuestro entendimiento y a su vez inspirados en la revelación del Cristo impartido en la vida de nosotros. Así que con esa convicción es que tenemos la oportunidad de compartir en esta mañana con todos ustedes, aquellos que están como siempre, tanto en la presencialidad, siempre estamos acompañados en la presencialidad, como también aquellos que nos visitan en esta virtualidad. Hoy vamos a continuar y pues no sin antes, de verdad, acompañar colegas nuestros, compañeros de esta milicia eterna que han estado en algún quebranto de salud. Por estos días, pues, infortunadamente hemos tenido algunos virus en nuestro medio por estos cambios de clima. Aquí en la ciudad de Pereira hemos tenido bastante cambio de clima, la temperatura ha estado subiendo, bajando, hemos estado incluso en temperaturas altas hasta los 32 grados, pero hemos tenido temperaturas bajas, incluso desde los 12, 14 grados, y luego de estos extremos que nos hemos ido pues hasta 32 grados. Todo eso pues va generando la visita de unos virus muy fuertes. Yo estaba hace unos 2 días con un virus gripal fuertísimo, impresionante, incluso hasta el día de ayer casi no me levanto de la cama. El día de antier tuve que pasarla prácticamente todo el día en cama. Ya hoy me siento mejor. Y bueno, pero sé de otros colegas, amigos y hermanos que la están pasando muy difícil. Les acompañamos desde acá, desde nuestro corazón, desde este sitio de transmisión, desde nuestra casa, y confesamos mediante la fe en el Señor que ustedes son restaurados en su salud por completo y que conforme a ese diseño eterno donde Dios dispuso que nosotros podamos cumplir con esta loable tarea en completa salud y en completa sanidad, y que eso se hace una realidad también para ustedes. A aquellos que saben que han estado pasando por esa dificultad saludable, confesamos creyendo que Dios es medicina para sus cuerpos, refrigerio para sus huesos, y que son completamente restaurados, igual que todos nosotros acá. Igual que mi propia vida, bueno, en esto uno se la pasa con la ayuda del Señor, confesando la palabra, pero también pues tomándose la medicina
que corresponde tomar en situaciones de estas. La fe y también el medicamento tiene que estar ahí presente. Y acompañamos a amados hijos de Dios con quienes hemos estado compartiendo estas enseñanzas, esta que vamos a continuar hoy, que estamos hablando de la prosperidad integral, enfocado en lo que es el principio generoso del dar. Hoy lo vamos a continuar, es la tercera enseñanza acerca de este punto. Pero ayer en la clase que tuvimos en Rhema University tocamos aspectos que tienen que ver con el llamamiento celestial y la asignación que Dios nos ha entregado a cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios. Tú no estás acá al azar, eso ya lo hemos dicho. Tú no estás acá por un accidente, no tienes vida y no estás siendo expuesto a esta verdad eterna o estas verdades gloriosas como al azar, como que no tenías más nada que hacer. Todo eso está milimétricamente calculado por el Señor. Él lo tenía predestinado para ti también. Sin embargo, allí hay algo importante, y es que ninguno de los hijos de Dios son ineptos e inútiles en su llamado eterno, o en la iglesia, o en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos sido llamados de parte del Señor para que cumplamos una función, una tarea, o también lo podemos llamar una multifunción, o lo podemos decir también de esta manera, que es una asignación múltiple o múltiples asignaciones. Cualquiera de la manera que se diga es correcta. Hay quienes tenemos una sola asignación, hay quienes tenemos múltiples asignaciones o una asignación múltiple. Es decir, en el Señor lo cierto es que nadie está de balde, como se dice en el argot popular. Nadie está ahí al azar. Dios pensó milimétricamente en este llamamiento eterno y nos trajo a existencia para que nosotros cumplamos con esta asignación que Dios ha querido que nosotros cumplamos. Y tu tarea y la mía, tu deber y el mío, es conocer de manera amplia y generosa en qué consiste esta asignación. En tal sentido, acompañamos a aquellos que están orando, que están clamando al Señor, para ellos poder conocer y entender de qué se trata esa asignación, porque obviamente es triste que la vida se vaya y ustedes todavía no sepan para qué son buenos en el Señor. Son tremendamente buenos, pero también hay que entender que hay tareas que estamos haciendo que Dios no nos puso a realizar. Hay tareas que otros nos forzó a que nosotros la tomemos y la cumplamos, la realicemos. Hay tareas impositivas o impuestas por una tercera persona e incluso por uno mismo. Yo me propuse, yo me impuse esta tarea, y resulta que cuando tú vas a revisar en tu intimidad con Dios, Dios no te llamó a hacer eso. Y ese ejemplo lo vemos claramente, solo ahí para resumir, lo vemos claramente en la vida de Saulo, que luego es el apóstol Pablo. Entonces Saulo creyó que la tarea de él era perseguir a los del camino. Pero cuando el Señor le hace la amonestación, Saulo encuentra que él no era un perseguidor de los del camino, sino que él era parte de los del camino, y como tal pasó a ser perseguido como los del camino, perseguido por otros. Entonces él creyó que su tarea era perseguir y acabar con los del camino, y resulta que la tarea era estar ahí presente, apoyar a los del camino y ser un hombre, un individuo que Dios lo había constituido como el perito arquitecto de la edificación que Dios está construyendo o haciendo de hace miles de años atrás. Entonces, así nos pasa a nosotros. En ocasiones estamos involucrados en ciertos oficios, en ciertas asignaciones, haciéndolo entre comillas para Dios, y resulta que eso Dios no te lo puso a hacer. Dios no te puso en una asignación de ayuno, Dios no te puso en una asignación de rudimentos humanos, de rudimentos de hombre, en vigilias, en guerra espiritual. Eso no es una asignación proveniente de Dios. Eso es una tarea que alguien dentro de la religión A, B, C te puso a hacer. Y así mismo, no, es que a mí Dios me llamó fue
a que yo esté en la congregación a las 5 de la mañana orando. Esa es la asignación que Dios me puso, porque Colombia va en desgracia cada día y Colombia tiene que surgir, Colombia tiene que tener una esperanza gloriosa, y mi tarea es orar todos los días a las 5 de la mañana porque es la asignación que Dios me puso. Y resulta que a ti te hace daño levantarte temprano, exponerte a estos vientos fuertes, a estos fríos. Resulta que tú necesitas más descanso. Bueno, y no fue que Dios te puso, fue el pastor de esa congregación, el ministro de ese lugar, el líder de ese sitio, que haciendo cadena de oración te dijo: a ti te corresponde la hora de las 4 de la mañana, de las 5 de la mañana. O sea, esa no es una asignación puesta de parte de Dios. La asignación en el Señor es un asunto completamente distinto. Y entendiendo ayer en la enseñanza que teníamos, o en la clase que teníamos con los compañeros de Rema University, pues por supuesto oramos al Señor, clamando que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, por cuanto está impartido en el corazón de los hijos de Dios, esto sea lo que los guía a ellos, nos guía absolutamente a todos nosotros, para que podamos comprender la anchura, la profundidad, la altura, la plenitud de la justicia de Dios, de la gracia de Dios que excede a todo conocimiento humano, y de esa manera podamos cumplir de forma loable con esta gloriosa tarea que a nosotros nos ha sido encomendada. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, en relación con ese punto, dice: siempre orando por todos ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de la fe de ustedes, habiendo oído de la fe que ustedes tienen en Cristo el Señor, y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya ustedes han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado pues hasta ustedes. Y como ustedes lo han aprendido, de esa manera que ustedes al aprenderlo y al entenderlo, entonces ustedes también lo puedan compartir con otros miembros del cuerpo de Cristo, o con otros componentes del cuerpo de Cristo, para que de esa manera todos vamos entonces siendo entendidos en este llamamiento celestial, en este llamamiento eterno. Entonces, en eso mismo, o en esa parte de lo que el apóstol Pablo escribe en ese capítulo 1, entonces también dice, aparte del versículo 5, que a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta nosotros, que ha llegado hasta ustedes, que ha llegado a distintos lugares, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que ustedes lo han escuchado, o desde apenas ahora que están escuchando, habiendo aprendido de un emisario, que en este caso era Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con ustedes, quien también nos ha declarado el amor que ustedes tienen en el Señor, en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de confesar y de creer que ustedes son llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué o cuál es la razón por la cual debemos todos nosotros ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual? Para que ustedes y nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Qué es esto de agradarle en todo al Señor? Pues cumpliendo su voluntad. ¿Qué más? Llevando llevando fruto en toda buena obra. Que llevemos fruto en toda buena obra. No podemos llevar fruto en toda buena obra si nosotros no andamos como es digno del Señor, haciendo su voluntad, si nosotros no somos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y de esa manera que podemos llevar fruto también en toda buena obra,
podemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre todo terminará en lo que tiene que iniciar. ¿Cuál es el inicio de nosotros? Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el fin de nosotros? Crecer en el conocimiento de Dios. No dejar de estar creciendo en el conocimiento del Hijo Eterno, del Padre amado. Y de esa manera somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa longanimidad no es vivir más tiempo, esa longanimidad es una paciencia extrema. Es una paciencia. Ay, pastor, yo creía que iba a vivir muchos años. ¿De qué sirve vivir tantos años impaciente, ansioso? ¿Ah? ¿Para qué vivir tantos años? No, la longanimidad no tiene que ver con mucho alimento, ni tiene que ver con mucha edad que la persona pueda tener. No, ya tengo esperanza en Dios porque voy a vivir 130 años. La longanimidad no tiene que ver. Eso es longevidad. Aquí dice es longanimidad, no longevidad. La longanimidad es una paciencia que es un asunto extremo, de extrema paciencia, de extrema calma, de extrema quietud, que no tiene que ver tampoco con inoperancia ni pereza. No nos confundamos en esa parte. Es algo ya mucho más grande, mucho mayor a simplemente ser paciente. Entonces dice que en esa realidad, miren el orden que es, ¿cierto? ¿Cuál? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera vamos a andar como es digno del Señor, cumpliendo su voluntad, que es agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y ese fruto no lo propiciamos nosotros. Ese fruto simplemente lo da la naturaleza o la vida de Dios a través de nosotros. Y dice luego entonces que para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, o sea, ¿estás creciendo en el conocimiento de Dios? Sí, no dejes de hacerlo. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Pero no dejas de crecer en el conocimiento de Dios. Sí, sigue creciendo en su conocimiento. Voy a hacer una pausa, me voy a tomar unos días de descanso. Imposible. Hay que seguir creciendo todo el tiempo y todos los días en el conocimiento del Señor. De esa manera somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, paciencia extrema, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos va a librar, o nos ha librado más bien. Nos va a librar, ustedes si lo están leyendo se dan cuenta que no dice en futuro, dice es en pasado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y he leído entonces Colosenses capítulo 1, y he leído desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a experimentar y ser testigos de todo este fluir del fruto del Espíritu de Dios? No dejando de crecer en el conocimiento del Señor. Para eso nos congregamos, para crecer otro poco en el conocimiento del Señor. Para eso hacemos lectura bíblica, para crecer otro poco en el conocimiento del Señor. Para eso tenemos literatura que nos contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, para crecer otro poco más en el conocimiento del Señor. ¿Para qué nos relacionamos con los componentes del cuerpo? Para crecer otro poco más en el conocimiento del Señor. Todo tiene que apuntar a que sea un crecimiento constante, continuo e ininterrumpido. Y esto, por lo que tratábamos con los amados ayer, insisto, y es que tenemos que saber en qué soy útil, en qué somos útiles en el reino de Dios, porque nadie es inútil, todos somos inmensamente útiles y nadie es inepto en el reino
de Dios. Pero tenemos que conocer. Veíamos con el apóstol Rafael Ugarte, nuestro catedrático, ahí en Rema University, que asignación como madre de familia, padre de familia, asignación de esposo, de esposa, asignación de hijos, tenemos una asignación funcionarios de una empresa, emprendedores de nuestro propio proyecto, esos son asignaciones, y aclaramos entre nosotros mismos cuántos propósitos Dios tiene con la humanidad. Uno. Pero cuántas asignaciones existen de parte de Dios con el hombre. Cuánta humanidad existe. Y cuánta humanidad pueda existir es el número de las asignaciones. Entonces no todo se puede resumir que yo tengo que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, porque ¿cuántos oficios nos dio ahí? 5. Pero es porque no seguimos leyendo, porque más adelante dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿a quiénes? A los santos, para la obra del ministerio que Él los ha llamado. Entonces tú, dentro de la obra del ministerio, no, a la cual Dios te llamó, no tienes que ser apóstol, no tienes que ser profeta, no tienes que ser evangelista, no tienes que ser pastor, no tienes que ser maestro. Pero sí fuiste llamado para la obra del ministerio. Que yo vaya a estar dentro de esos, dentro de uno de esos 5 oficios, qué sé yo, eso, problema de Dios con cada uno de nosotros. A mí realmente eso no me trasnocha. Personalmente no me trasnocha. Pero antes no era así. Cuando no sabíamos de esta plenitud y no entendíamos de esto tan inconmensurable, de este llamado eterno, entonces uno sufre por eso, porque no está en una congregación y uno mira con admiración a ese pastor, a ese ministro, a ese apóstol y dice, ay, qué rico no ser así. Y luego uno entiende en esta singularidad y peculiaridad en Cristo que uno no debe anhelar ser como fulano de tal, porque ya tenemos la imagen y semejanza del Hijo Eterno en nosotros, y eso es incomparable. Entonces yo no quiero ser ni como el apóstol Basilio Patiño, que le amamos, pero tampoco quiero ser como Fama Magistreri, que le amamos, pero tampoco quiero ser como Yacer Rivas, que le amamos. Yo acepto ser como ya Dios me hizo. Soy imagen y semejanza del unigénito Hijo Eterno. Dice que a su imagen y semejanza nos ha engendrado, nos ha creado a nosotros. Ya estoy satisfecho, no necesito más. Y quiero operar en la peculiaridad y particularidad que Dios me permite a mí ser, de acuerdo con mi carácter, mi temperamento y mi capacidad de discernimiento. O sea, yo no le caigo mal a Dios por ser como soy, y tú no le caes mal a Dios por ser como eres. Él te amó con amor entrañable y eterno por ser como eres. Y te quiso redimir y te quiso perdonar, dando como ofrenda, en vista de que tú y yo no podíamos pagar semejante deuda, dando como ofrenda más que suficiente al Hijo Eterno. Ya, Él se complació con el Hijo y se ha complacido con todos nosotros. Tú no tienes que anhelar ser como fulano, como sultano, tú tienes que desarrollar tu habilidad y la capacidad que Dios te ha dado. Miren esto tan especial, si le ponemos un poquito más de cuidado, ¿cierto? Hay gente que por supuesto ha hecho historia en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? En el deporte, digamos. Destaquemos a alguien en el deporte, quizá James Ramírez, ¿cierto? Rodríguez. James Ramírez es un amigo que yo tengo. Entonces, Luis Díaz. James Rodríguez. ¿Es James Rodríguez? Es que lo confundo con un amigo que se apellida Ramírez y es James Ramírez. Entonces, listo, el jugador James Rodríguez. Miren ustedes que también estoy yo de la Selección Colombia, que ni los nombres completos me los sé. Entonces, el fútbol no es mi deporte favorito, se acaban de dar cuenta ustedes. Está Luis Díaz, pero también hay un ciclista de Lucho Díaz también. ¿No? Lucho Herrera, está bien. No sé si hay un artista, un cantante que se llama Reiniguita, no sé.
No, yo sí sé que el loco René era el arquero. Eh, pero está el arquero también reconocidísimo, ¿no? En el deporte. ¿Cómo se llama? Que está en el Nacional, creo. Por ahí lo vi. Camilo Vargas. No, muy destacado en la selección Colombia, que no lo volví a ver tapar en la selección Colombia, pero sé que está en el Nacional. ¿Cómo se llama? David Ospina. David Ospina, muy destacado. Bueno, artistas, miremos artistas, Juanes, digamos de aquí de Colombia, para que seamos un poquito regionalistas. Shakira, bueno, en fin, pero Karol G, listo. Ah, Juan Pablo Montoya, un deportista igualmente. Eh, bueno, como por citar algunos, pero lo cito por lo siguiente. Entonces hay, ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos desarrollaron para destacarse en lo que, en cada uno de esos puntos, desarrollaron ese potencial innato que Dios les dio, ¿verdad? Habilidades, capacidades, virtudes, cualidades, escritores, tenemos escritores nuestros destacados, esa inteligencia, exacto. Entonces ellos se destacaron, miren, y seguro ellos no pensaban ser igual a. Ellos en su particularidad desarrollaron toda esa capacidad. Lo curioso es que nosotros queremos ser como ellos y nos olvidamos que nos estamos anulando nosotros en nuestra particularidad y peculiaridad. O sea, yo soy como soy. Y aquí lo interesante es que como yo soy, alguien me admira. Pero si yo quiero ser como otro, esa admiración va a ser quitada, porque se acaba mi originalidad. Nosotros tenemos que cuidar y preservar eso, porque es una particularidad y originalidad que Dios a cada uno de nosotros nos dio. Entonces, ser imitador de alguien, cuando ya nosotros fuimos engendrados no de un estereotipo, sino del prototipo máximo, que es el Señor Jesucristo. ¿Para qué queremos acompañarnos de estereotipos si provenimos del prototipo genuino, que es el Señor? Nadie en la tierra hace, esto ya lo hemos dicho y a veces suena como comercial, pero yo no quiero que lo tilden con el comercial. Nadie en la tierra hace todo como tú lo haces. Nadie. Entonces, ¿por qué quieres hacerlo como fulano? Miren, aquí hay unas cosas tan especiales. A mí me dijeron que si yo no guardaba cierta fórmula para hacer el arroz, entonces no me quedaba rico. Yo no uso ninguna fórmula. Yo simplemente improviso para hacer el arroz. Y dicen mis hijos y mi esposa que me queda rico. Hasta que mi esposa trajo una fórmula por allá de Bahía Solano que le imitó a otro, pero se lo copió a otro. Y entonces vino, hizo un arroz y delicioso, riquísimo. Pero realmente no es el arroz de mi esposita, es el arroz del que ella le aprendió, es imitado. Por supuesto que cuando nos vimos con él, con el autor de ese arroz, yo le dije, hermano, te felicito, qué arroz tan rico. ¿Y usted cuándo? Si yo no lo invitaba a comer. No, mi esposa hizo el arroz tuyo. ¿Sí me explico? Pero si ella conserva su originalidad, claro, alguien va a decir, wow. Y hay restaurantes donde uno va, donde uno paga es por la sazón de ese chef, que no lo hay en otro sitio. Hablaba con mis hijos eso y me decía, papá, en Estados Unidos hay un sitio donde envían a comprar del Pentágono y tienen que enviar un agente secreto para que no sepan que es del Pentágono. Porque llamaron a esa compañía donde hacen fila para despachar ese alimento. Unas hamburguesas, una comida riquísima. La sazón, la manera en que lo fabrican, todo eso. Y entonces, que llamaron del Pentágono y le dijeron, por favor, usted nos puede despachar a domicilio. Y la política de esa empresa es que no entregan a domicilio. Y así fuera el Pentágono. Le dijeron, no señor, no hacemos entrega a domicilio. Pero es del Pentágono, discúlpenos, es política de la compañía. No hacemos entrega a domicilio. Y entonces ellos tuvieron que nombrar a una persona que cada vez la cambian, un agente secreto, que se va en secreto, y entonces llega allá
y él se presenta y dice, yo soy el agente secreto no, mentira, no puede decir eso porque ya deja de ser secreto. Entonces, él dice, él pasa ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cuando no se sabe de quién. Incógnito. Él pasa incógnito y entonces pide las hamburguesas normal. Nadie sabe que es el agente secreto. Lógico, pues, si yo hago el chiste y aquí nadie se ríe. Entonces, claro, ¿cómo va a llegar? Yo soy el agente secreto del Pentágono. Y todo el mundo, ¡ah, descubierto, papá! Aquí lo vamos a linchar. Entonces, o lo vamos a secuestrar. Entonces, no. Él llega y compra y se va. Les toca así, de esa manera. Entonces, ¿qué hace que eso sea así? La expresión de esa peculiaridad que en cada uno de nosotros hay. Entonces, en este llamamiento que Dios nos ha hecho y que nosotros necesitamos saber para qué soy útil en el reino de Dios. La verdad no hay nada mejor que uno saber que lo que uno está haciendo, lo está haciendo en el cumplimiento de esa asignación que Dios le entregó a uno. Es un deleite, es una aventura, es un disfrute. Claro, uno se cansa, pero es un cansancio delicioso, placentero. Por supuesto, hay inconvenientes, uno tiene que enfrentarlos, pero uno disfruta hasta la manera en que tiene que afrontar y enfrentar esos inconvenientes. Es una delicia, porque si lo hicimos cuando alguien nos impuso, es que tiene que madrugar, tiene que estar acá y creíamos que esa era parte de la asignación que Dios nos había dado y aún así uno... Había momentos de mucha carga y aún así uno decía, no, pero es que es para el Señor, es para el Señor. Pero uno sabe en el fondo que era una cosa ahí medio forzada, medio obligada. Pero cuando uno sabe a qué Dios lo ha llamado, es un deleite, es un disfrute. Y entonces, no para que seamos o nos parezcamos a alguien, sino para que en esa autenticidad y en esa originalidad nosotros hagamos lo que Dios dispuso que tenemos que hacer en esta tierra y aprovechemos todo el tiempo para dedicarlo al cumplimiento de esa tarea y de esa función única o múltiple que, o sea, yo no puedo decir que es una sola, porque igual yo me encuentro personalmente cumpliendo con esa asignación de múltiples maneras o cumpliendo distintas asignaciones. Todavía estamos descubriendo esa riqueza en el Señor. Lo mismo que pasa con el don. ¿Es un solo don impartido o son varios dones? Para mí es un don múltiple, con múltiples expresiones y funciones, o son distintos dones. La verdad creo que viene a ser como lo mismo, ¿no? Lo que sí sé es que en el Señor todos somos inmensamente útiles, desde lo espiritual y tocando con la parte del alma, porque las virtudes tienen que ver con el alma, las capacidades tienen que ver con el alma, pero el don tiene que ver con la parte espiritual. Y tiene que darse necesariamente esa combinación. Lo explicábamos, creo que era, sí, ayer. Yo estoy bueno, digo yo, por no citar a nadie más, pero tú tienes que mirar la parte en la que tú operas. Pero digamos, yo estoy en un comité, sea de libertad religiosa, sea de la Sociedad Bolivariana en Santa Rosa de Cabal, sea en un programa de radio, sea en un programa de televisión, y estoy tratando con la gente. Y yo puedo estar en el momento en que estoy cumpliendo con esa expresión de la cualidad de forma empírica o con conocimiento académico que lo esté haciendo ahí, yo puedo operar también en ese don inefable. Y al estar hablando con la gente, uno puede percibir asuntos que tienen que ver con la necesidad que esa persona tiene. Entonces se puede determinar ese espacio donde uno está allí interpelando, está interactuando con las personas y luego necesariamente se tiene que dar un encuentro un poco más privado, un poco más personal. Quiero tratar contigo estos temas, quiero hablar contigo, no te incomoda, o la persona lo busca a uno. Discúlpeme, ¿usted qué más hace? No, yo no solo soy médico, no, yo no solo soy abogado, no, yo no solo soy arquitecto, ¿qué más es usted? Soy un servidor de Dios. Ay, yo sí notaba algo así, yo sí me percibía algo de esa manera. Por favor, ¿podemos charlar? Claro, por supuesto. Entonces hay una combinación de esa capacidad humana o de ese talento. Los talentos, insisto, también son del alma. Entonces hay una compenetración de esos talentos
con ese don inefable que Dios ha impartido en nosotros, donde uno entra a discernir asuntos y donde la gente debe ser asistida, donde la gente debe ser orientada, ayudada, para que pueda entonces cumplir también con la tarea que Dios le ha encargado. Bueno, sería como fundamentar un poquito más en esta riqueza de lo que Dios nos permite a nosotros entender cada día que hemos sido llamados para el cumplimiento de su propósito eterno. Cumplimiento de su propósito. ¿Cuántos propósitos tiene Dios? Digan en coro, ¡uno! Así que todo el mundo lo escucha allá en los otros 4 continentes, ¿cierto? Estamos allá saliendo para Asia, Oceanía, África y Europa, además de toda América, ¿verdad? ¿Cuántos propósitos existen de Dios? ¡Uno! Muy bien, excelente. ¿Y cuántas asignaciones de parte de Dios existen? Muchas, múltiples. Pero tienen que decirlo así, muchas, porque no tiene límite. A la voz de 3, a ver si se aprendieron la lección. ¿Cuántas asignaciones de parte de Dios existen? Muchas. Muy bien, excelente. Muy bien. Si están en Rama University, querida maestra, ya terminaron el semestre. Wow. No a la ceremonia. Bueno, estamos atentos para empezar el estudio semestralizado en la ciudad de Cali. Por favor, se ponen en contacto. Estamos hablando con varios hijos de Dios que están interesados. Necesitamos completar un cupo entre 18 y 20 estudiantes para dar nuestro inicio al primer semestre. Los que ya hicieron el preuniversitario recientemente, entonces nos tienen ahí aguardaditos. Los que lo hicieron hace tiempo atrás de manera online, entonces también nos dan una esperita, pero nos contactan para poderlos tener en la lista a ustedes. Los que están cerca a Cali, en Palmira, en Yumbo, en todas estas poblaciones aledañas a Cali, en La Cumbre, en el municipio de La Cumbre, que está ahí tan solo a una horita, a Jamundí, que pueden venir, Palmira, sí, entonces que pueden desplazarse a la ciudad de Cali. Y mientras reunimos ese quórum o ese cupo, entonces ustedes deben hacer el preuniversitario. Eso lo hacemos en un solo día de forma online, pero supervisado también con mi esposa. Allá tenemos los tutores, que es el pastor William Martínez y su esposa, la pastora Janet, para atenderles a ustedes. Pero necesitamos conformar este grupo. Por favor, se ponen en contacto con nosotros. 310-519-1054 para que definamos y ultimemos detalles al respecto y podamos entonces empezar la presencialidad combinada allí. Luego les diremos en qué lugar es, les ingresaremos a un chat donde les estaremos dando toda la información que ustedes necesitan. Y estamos organizándonos también para hacer nuestro segundo SEM en la ciudad de Cali. Por lo pronto ya no se va a hacer el 20 de septiembre, sino el 24 de octubre, pero igual les estaremos confirmando, pero lo vamos a hacer, por supuesto, el siguiente SEM allí en la ciudad de Cali también. Bueno, quiero, por favor, pedirles a ustedes que vamos a continuar ahí en Filipenses, en el capítulo 4, y vamos a pasar a una siguiente cita para seguir avanzando, pero vamos allí, como ya miramos en la enseñanza de hace 2 domingos atrás, empezamos esta enseñanza, que si le queremos dar un nombre, pues le estaríamos llamando la expresión generosa de los hijos de Dios en el principio del dar. La expresión generosa de los hijos de Dios en el principio del dar, o la generosidad de los hijos de Dios en el dar, cualquiera. Entonces, ya hemos visto que a partir del capítulo 4, del versículo 1, y cuando llegamos al 8, nos da a entender el apóstol Pablo que necesitamos renovar nuestro entendimiento y tener una mentalidad y obviamente una confesión y por supuesto una actuación basándonos en todo lo que es verdadero,
en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, y si tiene virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Y el apóstol Pablo dice que esta realidad espiritual y sublime no se da sino de una sola manera, que va acorde a una máxima que leí en algún momento y que compartí en alguna parte, y dice que la mejor manera, que la mejor manera de enseñar no es el ejemplo, sino que el ejemplo es la única manera de enseñar a hacer las cosas. La mejor manera de enseñar no es el ejemplo. El ejemplo es la única manera correcta de enseñar a hacer las cosas. Entonces va acorde cuando Pablo dice, acá, dice, lo que ustedes aprendieron, pero insisto, antes nos está diciendo que nos está amonestando, nos está inquietando a que pensemos, pero como conocemos el contexto, nosotros no somos autómatas solo para pensar, nosotros somos seres racionales, que pensamos y hablamos con base en lo que pensamos y actuamos de acuerdo con lo que pensamos y hablamos. Y eso tiene que tener una línea de conexión única. ¿Estamos? Entonces, vuelvo allá. Entonces Pablo dice que debemos pensar, hablar y vivir en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud alguna, y si tiene algo digno de alabanza, en esto pensemos, hablemos y actuemos. El contexto completo. Lo demás lo encontramos en distintas cartas, pero es el contexto cuando uno ha leído todo el mensaje, insisto. Luego dice él, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron y lo que ustedes vieron en otros. Por eso lo tenemos que leer. ¿En quién? En él. Pero también aclarábamos que el referente no es Pablo. El referente es Cristo. Porque él dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, ¿el contexto cuál es? Esto lo aprendió él de Cristo directamente. Por eso él dice, él se convierte, tendríamos que decir, en un vaso, en un recipiente, en un canal de transmisión de todo lo que él aprendió de Cristo, él se convierte en ese canal. Entonces él remite a la gente en su ejemplo de vida y en su actuación propia, él se convierte en un individuo que remite a la gente a Cristo. Porque si alguien viene y le dice, y usted es el autor pleno y absoluto de todo esto que nos está diciendo, que pensemos, que meditemos, que hablemos, que actuemos en lo puro, en lo amable, en lo verdadero, en lo honesto. La pregunta es esa, por favor. En lo humano, nosotros somos verdaderos. En lo humano somos honestos. En lo humano somos justos. En lo humano somos puros. En lo humano somos realmente amables, respetuosos. Tiene que ver mucho esa parte amable. Solemos tener en primera instancia todo lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud alguna y siempre todo lo que es digno de alabanza. En eso nosotros 24 horas, 7 días a la semana pensamos, hablamos y procedemos. ¿Seguro? ¿En lo humano? ¿O somos defectuosos en lo humano? Muy defectuosos, muy defectuosos. Altamente defectuosos. Naturalmente defectuosos, dices tú, Luis Alfonso. Es correcto.
Pero en el espíritu sí somos eso y más. En nuestra realidad como espíritus y en nuestra originalidad espiritual somos eso y mucho más. Porque es la esencia y naturaleza de Dios mismo en nosotros. Pero en lo humano, yo no califico para eso. Entonces, pero como tiene que haber una conversión, que esa realidad espiritual tiene que canalizarse hacia dónde. No es hacia tu carne, es hacia quién, hacia el alma. El alma es la que se convierte en nosotros a esa dimensión espiritual. El espíritu está como completo, perfecto, no se le suma, no se le resta nada, porque está completo. Esa es la morada del Señor mismo. El alma es la que está en su proceso de conversión en nuestra vida. Y la carne se gobierna. Ella no se va a convertir jamás. Jamás. Se gobierna. ¿Vale? Pero de nosotros, de esa composición espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es perfecto. El alma está en su proceso. La carne se gobierna. Entonces, para darle como un calificativo allí, el espíritu es el rey. El alma, como tal, es el mayordomo. Y el cuerpo o la carne es el esclavo. El rey opera en toda su dimensión. El alma se ajusta a la operatividad del rey porque es el mayordomo. El mayordomo es el que está en servidumbre, está al servicio. ¿De acuerdo? Pero la carne o el cuerpo, que es el esclavo, ¿qué hace siempre un esclavo? Obedecer. No tiene derecho a opinar ni a objetar este esclavo que se llama el cuerpo o la carne. A este sí hay que hablarle, cállese. Cuando quiere salir como a mostrarse, cállese, quieto. Pero el alma, que está en su proceso, entonces el alma entra a analizar, entonces el espíritu está atento y dice, vas bien. Y si está quedada el alma, repita la materia, porque está grave, no ha aprendido todavía. ¿Vale? Entonces, esa es la operatividad que se tiene que ir dando. Entonces Pablo dice, lo que ustedes aprendieron, recibieron, escucharon y vieron en mí, esto hagan ustedes y el Dios de paz estará con ustedes. Claro, porque es un estado de plenitud. Imposible que el Señor no vaya a estar ahí en asistencia con nosotros, porque eso es una dimensión sublime de vida del Espíritu aquí en la tierra. Pensar en toda esa riqueza y además saber que el referente es el Señor, de quien Pablo ha aprendido, pero luego él mismo se pone como referente. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a la gente es, ustedes quieren saber qué es lo amable, qué es lo de buen nombre, qué es lo que tiene virtud alguna, qué es lo verdadero, qué es lo honesto. Pues ustedes lo aprendieron de mí, ustedes lo recibieron de mí, ustedes lo oyeron de mí y lo vieron en mí. ¿Será que la lección no queda bien aprendida si yo estoy viendo la aplicación en el ejemplo del otro? La lección queda bien aprendida. Acuérdense aquella frase del hijo que le dice al padre, papá, es que lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Porque lo que hacemos es mayor que lo que decimos. Lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. Entonces yo puedo llegar y decir, un ejemplo sencillo, ¿cierto? Si viene el pastor fulano de tal, como le debo un dinero, mi hijo, entonces hágame el favor y dígale que yo no estoy. Pero papá, ¿por qué? No, es que no tengo con qué pagar, me gasté la plata, no tengo con qué pagar y se la malgastó, supongamos. Listo, el tipo se esconde, el hijo del pastor recibe al otro ministro que llega y le pregunta, ¿dónde está tu papá?
No, no está. Y yo vengo por un dinero. No, él no dejó nada. ¿Cómo hago para hablar con él? Es que no está. Ubíquenlo después porque no está. Entonces él se va. Este pastor se va, aburrido porque no encontró el dinero. Luego el papá, que estaba escondido, que es pastor también, sale y le dice al hijo. Están en un diálogo y el muchacho quiere saber acerca de asuntos de la moral. Entonces le pregunta al papá, papá, si yo tengo una novia, ¿yo puedo traicionar a esa novia y tener una segunda novia, una segunda amiga y tener una relación bien sentimental con ella sin que mi novia se dé cuenta? Entonces el papá le dice, eso está grave, eso está muy delicado. Tú no puedes hacer eso, estás traicionando la confianza de la muchacha que es tu novia. Ahí es cuando el hijo le dice al papá, papá, pero es que lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices, porque hace un momento tu acto fue esconderte para no darle la cara al pastor y pagarle. Entonces todo lo que tú haces no me deja escuchar lo que me dices. O sea, no entiendo lo que me estás diciendo, porque los asuntos que ejecutas con tu vida hablan más, dicen más. Y generalmente lo que tú haces, No había ejemplo. ¿cierto? Nos pasa a nosotros igual. Nos pasa. Cuando nos enojamos con nuestros hijos. Pero luego les queremos decir que hay que mantener la paciencia, la calma. Pues ya me enojé, ya me vieron enojar. Papá, espérame, es que lo que tú haces no me deja escuchar lo que me dices. Es tenaz. Tenemos que tener cuidado. Pablo en este caso dice, este evangelio yo se los estoy enseñando a ustedes con mi propia vida. ¿Lo aprendieron? Sí. ¿Lo recibieron? Sí. ¿Lo escucharon? Sí. ¿Lo vieron en mí? Sí. Él no dice vayan y hablen. Esto hagan. Y el hacer no tiene que ver con el hablar. El hacer tiene que ver con el acto de la vida misma, en el ejercicio inmediato. Seguimos allí. Imagínense, estamos hablando de prosperidad. Esto no estamos hablando de plata, no estamos hablando de billete. Pero tiene que ver con eso. Pero no es posible pensar que esas cosas materiales van a llegar con pensamientos que no van acorde a esto. Vamos a decirlo inverso, por favor, antes de pasar a lo otro. Pensando en lo falso, ¿contrario a qué? A lo verdadero. Pensando en lo deshonesto, contrario a lo honesto. Pensando en lo injusto, contrario a lo justo. Pensando en lo impuro, contrario a lo puro. Pensando en lo no amable, contrario a lo amable. Pensando en lo que no tiene buen nombre, lo que es vergonzoso, que a veces lamentablemente caemos en eso. Pensando en lo que no tiene virtud alguna, pensando en lo que no es digno de exaltar ni de alabar. Pensando en ese desorden, queremos prosperar. ¿Será posible? Aclaramos ahora 8 días que prosperar es un asunto integral, que no tiene nada que ver con riqueza. La persona puede ser un matón, puede ser un sicario, un ladrón, un bandido, como los que nosotros hemos tenido que conocer. A nosotros nos robaron hace poco, y nos robaron bastante. Claro, y ese tipo que nos robó, ¿se enriqueció con el dinero que nos robó? Claro que se enriqueció, pero ¿prosperó? Jamás. Porque haciendo daño la gente se ha enriquecido. ¿O no se ha enriquecido los grupos al margen de la ley? Los grupos delincuenciales, narcotraficantes, tráfico de blanca, prostitución, tráfico de órganos,
tráfico de niños, jaladores, ¿cómo le llaman a los que le quitan el bolso a las raponeros en distintas ciudades, que intersectan el vehículo cuando vienen del aeropuerto o salen de un banco? ¿Cómo le llaman? Politiqueros también, así es. Egresados de las universidades, pero que violan los códigos de ética. Se han enriquecido. En vez de preservar la vida y luchar por la vida, abortos, los fleteros, en fin. Gente haciendo daño y haciendo mal, se han enriquecido, pero jamás han prosperado y jamás van a prosperar. Porque la prosperidad tiene que ver con la integridad del ser humano. Por eso Pablo nos está hablando de esto para luego llegar más adelante. Entonces, luego ya dice en el capítulo 4 del versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor, me alegré, pero en gran manera, en sumo grado, de que ya al fin ustedes han revivido el cuidado de ustedes de mí, de lo cual también ustedes estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ahora, yo puedo especular, se me permite, por supuesto, si yo me voy para ese tiempo y entiendo entonces que a quien el apóstol Pablo se está dirigiendo, que es a los filipenses, a los hijos de Dios que estaban en Filipos, eran personas con una característica especial, eran solícitos, eran generosos, pero habían tenido una dificultad, para mí en mi especulación, de tema de distancia, de tema de tiempo, de tema de desplazamiento, porque hoy día tenemos distintos medios por los cuales nosotros estar en comunicación 24 horas al día. Un WhatsApp, el internet, y si alguien tiene una dificultad financiera, desde aquí hemos solucionado situaciones hacia la China, porque podemos hacer un aporte por PayPal, podemos hacer un aporte por Nequi, podemos hacer un aporte por cualquiera de estas entidades donde uno puede hacer estas transferencias financieras. Y se paga un dinero que no es muy alto, pero en esa época no. Entonces no es que ellos hubieran abandonado ese cuidado que debían de tener con el apóstol Pablo, porque era una decisión de los filipenses. Lo que pasó es que hubo situaciones seguramente naturales, de carácter natural. No hubo el emisario. Para este caso hay un emisario, que es Epafrodito. Lo vamos a leer en un instante. Entonces, no hubo quien, seguramente estaban enfermos, no tenían el recurso, no tenían el factor tiempo a disposición, la nave no salía, porque no es como ahora, que aunque nosotros estamos aquí en una vereda, cada media hora está pasando el transporte. En esa época no era así. Entonces, algunas de esas dificultades de factor tiempo o de distancia se pudo presentar, y por eso el apóstol Pablo dice: me gocé en el Señor de que ya al fin ustedes han revivido su cuidado de mí. Pero esta gente estaba a la espera, porque dice: de lo cual ustedes estaban solícitos. Y una persona solícita es una persona que tiene características de ser diligente, comprometida, inmediata. O sea, que le dan el chance y ya está ahí. Que no hay que buscarlo, llamarlo, rogarle. Mira, hoy, no sé, cualquiera de estas situaciones. Hoy toca reunión, hoy tenemos reunión. A mí me sorprendía, no voy a mencionar dónde, porque no voy a hacer quedar mal a la persona. Pero en algunos de estos lugares donde hemos viajado, estábamos en otra ciudad. Y me sorprendía cómo desde el día anterior, esta persona, una pastora, porque no hemos dicho dónde, si Colombia o fuera del país, cualquier lugar. Esta pastora, desde el día anterior, llamando a la gente: oiga, fulano, sultano, es que mire, ya llegó el pastor fulano de tal, y los pastores vinieron acompañados. Usted va a estar mañana, ¿cierto que sí? No me vaya a hacer quedar mal, usted va a estar mañana. Ah, bueno, listo, ya la voy a apuntar. Y al otro día, faltando una hora para la reunión, otra vez llamando. Y cuando la gente llegó,
no llegó toda la gente que ella había llamado el día anterior y una hora antes de la reunión. Yo dejé que ella procediera de esa manera, pero cuando terminamos, ella me dijo, ay, qué pena, pastor, no vino toda la gente, yo no sé qué les habrá pasado, pero ella se sentía apenada porque lo que ella le decía a la gente era, no me vaya a hacer quedar mal. O sea, por favor, venga. Venga, congréguese. Para que ellos vean que yo sí tengo gente. Cuando ya terminamos todo y estamos en el almuerzo, yo le digo, ven, te voy a hacer una recomendación. ¿Tú haces eso siempre? De llamar a la gente y recordarle que tiene una reunión para edificarse en el Señor. Sí, pastor, a la gente le hace falta eso y cuando no lo hago la gente no llega. Le dije, tremenda esclavitud tienes tú. Porque tú no estás operando desde lo orgánico. Tú estás haciendo una cosa de organización, pero esclavizante. ¿Claro? Le dio prelación a eso. No. Si la gente valora el mensaje que tú tienes, la gente va a llegar. Si la gente no valora el mensaje, así tú les des desayuno, almuerzo y comida, no van a llegar. O van a llegar solo por eso. Porque tú les prometiste. Sancocho, ajiaco, merienda, un pasaboca, tamales, exacto. Entonces la gente no está yendo ni por el Señor ni por ti. Y la gente debe ir. Es por la calidad del mensaje que tú portas. Porque aman al Señor y el mensaje y te aman a ti, te valoran a ti. Pero haga el favor y venga, haga el favor y congréguese, no me haga quedar mal. ¿Sí va a venir? ¿Con quién más va a venir? Mire a ver si se le atraviesa a alguien por ahí en la calle. Dije, no. Eso no lo vuelvas a hacer. O sea, con nosotros no vuelvas a hacer una cosa de esas. Relájate, tranquila. Tú pones un flyer, tú anuncias, nosotros tenemos un chat, nosotros decimos, esta es la dirección donde vamos a estar, sean Dos Quebradas, Pereira, Cali, Medellín, Bogotá. En términos castizos, el que quiso llegar, que llegue. Y se lo aprovecha, se lo disfruta. Y el que no quiere llegar, o sea, ni dándole plata va a llegar, porque no quiere. Y esto tiene que ser por la disposición, porque Dios trabaja, que es donde uno ve las cosas. O sea, uno sí ve el recinto lleno de esa manera. Uno lo ve lleno. Pero como no hay disposición del corazón de la gente, el mensaje no opera en lo nutrido que está el escenario. El mensaje opera en quien tiene un corazón dispuesto. Entonces pueden haber 100, y de esos 100 hay uno con el corazón dispuesto, los otros 99, qué calor. Ay, se demoraron mucho. No, casi no empieza. Esas canciones no me gustaron. Ese pastor predica mucho. Entonces, yo orientaba, y hoy día me río, pero la vez que escuché eso por primera vez me dio mucha tristeza y me dolió mucho el corazón. Pero orientaba a una hija de Dios en algún lugar también, que era líder, ella quería ser pastora. Y le estábamos haciendo el acompañamiento. Y cuando ella fue a celebrar el primer aniversario de su ministerio, de su congregación, no me quiso invitar a mí, siendo que yo era el tutor, el mentor. Entonces dijo, voy a invitar a fulana de tal. Ay, tú perdóname que no te invite a ti. Pues tú vas a ir, pero no vas a ser el invitado a predicar. Ay, pastor, porque es que tú predicas muy maluco. Entonces, ella me dijo así y a mí me dolió. ¿Y qué? Ay, sí, cuando tú predicas a mí me da un sueño. Te lo tenía que decir. O sea, se sacó la espinita. Y yo invirtiendo tiempo, dejando a mi esposa solita en la casa, a mis hijos, yéndome con un computador, con la Biblia, todo. Horas pasaba yo con esa hija de Dios enseñándole. Y yo convencido que ella estaba creciendo en el conocimiento del Señor. Ese día lo que me dijo es, carnal,
No te voy a invitar a ti porque es que tú predicas muy maluco. Voy a invitar a fulana de tal. Y buscando cómo traer a alguien de la costa incluso, sin tener dinero. O sea, prefería traer a alguien de afuera y gastarse el dinero que no tenía por no invitarme a mí, según ella, porque yo predico muy maluco. Entonces, me dolió. Yo sí fui y dije, bueno, ¿Llegó a pastora? no, para nada. No llegó a pastora. No llegó ni a colita. Entonces yo sí fui y le dije al Señor, Señor, wow, si yo soy así horrible para predicar, ¿para qué me tienes entonces, Señor? Eso hace muchos años, ¿no? De verdad que me dolió. Pero hoy día me río de esa situación, porque yo dejé de prestarle cuidado a eso y entendí que en el ejercicio que Dios nos manda a hacer a nosotros, hay quienes nos van a aceptar y hay quienes no nos van a aceptar. Hay quienes se van a encantar con nosotros y hay quienes se desencantan también con nosotros. Cuando yo miro que exactamente eso le pasó al Señor Jesús, y yo tan bobito, ¿qué esperaba yo? ¿Que iba a ser más que el Señor Jesús? El mismo Dios eterno. El ateo, ¿qué es lo que dice? No creo en Dios, no me interesa Dios. Y Dios no se puso como me puse yo ese día, que casi me pongo a llorar. Ay, me dijeron que predico maluco, Señor. Entonces, y Dios no se pone en su trono de gloria. Dios no se pone, ay, necesito ángeles que me consuelen. Ay, tengo 3 ateos en Colombia que no quieren saber nada de mí. Miserable, pobre de mí, ¿qué va a hacer de mí? No. Y ustedes leen que el Señor Jesús fue odiado, fue perseguido, fue vituperado, fue golpeado sin compasión. Y nosotros queremos que a todo mundo le caigamos bien. Que las multitudes nos persiguen. Sí. Lo curioso es que luego yo decía, cuando escuchen a mi esposa, eso sí, mejor dicho, y me he encontrado con varios que me han dicho, me encanta cuando usted predica, pastor, pero es que su esposa, y yo, también es con ella. Entonces, esto es gratis, esto no hay que comprarlo, esto de que la gente no encaje con uno, no tenga química con uno, es gratis. Entonces no hay y luego me encuentro también gente que me dice, no, el apóstol Basilio, yo no le entiendo ni jota. Y yo, mira qué especial. No me gusta cómo predica el apóstol Basilio, pero luego me encuentro otros. Yo escucho a Juan Magistreri y para mí es una delicia. Wow, es un maestro, es una delicia. Pero me encuentro gente que dice, a mí no me gusta escuchar a Juan Magistreri. No le entiendo ni mu. Él se pone a predicar y yo no sé dónde saca todo eso. Yo no sé a dónde ir a consultar porque es que no le entiendo nada. Entonces, y así. Entonces, no nos preocupemos por esa situación, ¿sí? Entonces, retomo aquí esta parte y es, algo ocurría que tuvieron dificultades, las que hayan sido, para que ellos pudieran ocuparse de la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Por lo cual él resalta acá que él se gozó en sumo grado y en un grado elevadísimo, superlativo, de que al fin hubiesen podido ellos revivir el cuidado de él mismo, del apóstol Pablo. De lo cual también ellos estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Y la oportunidad podía ser esa. La nave va a salir, por fin, ya está todo organizado para que la nave salga rumbo hacia donde Pablo se encontraba, o por lo menos equidistante. Ya está listo Epafrodito, porque los otros emisarios enfermaron, murieron, tenían distintas ocupaciones. Entonces, luego dice que les faltaba la oportunidad. En el 11 dice, y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
lo que da a entender que el apóstol Pablo, su motivo de supervivencia no era lo que la gente le mandaba, pero era algo especial por quienes lo hacían y por lo que eso podía traer el beneficio al apóstol Pablo. Él lo reconoce, ¿cierto? Pero él aclara y dice, yo no estoy diciendo estas cosas porque yo esté necesitado, esté en una escasez, esté en una situación extremadamente precaria, porque yo he aprendido a estar contento y agradecido, lo agrego yo, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé estar con dificultades donde me falta algo, me ha faltado, pero también he podido participar de esa abundancia. En todo y por todo, sea que tenga escasez o abundancia, estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Pero en eso he sido enseñado, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él lo está diciendo porque lo ha vivido. Nadie que no haya vivido ese tiempo de escasez, de necesidad y de hambre puede decir que todo lo puede en Cristo. Porque él vivió los dos planos. Hay gente que solamente está en el plano de la abundancia, de que siempre tiene para suplir, pero no conoce lo otro. Decir que todo lo puede en Cristo es un atrevimiento. Pablo por eso lo deja ver. Yo estoy enseñado en todo, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Por ese hecho, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque lo vivió. Luego cae en este punto para ir cerrando otra vez. Sin embargo, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación. O sea que tenía un padecimiento fuerte y él dice, bien hicieron, pero acuérdense, él no está pidiendo, ellos están esperando la oportunidad para luego entrar a participar con el apóstol Pablo. Y entonces en eso que ellos participan, en la ejecución, en la acción, él les da el reconocimiento y les dice, ustedes hicieron bien para participar conmigo en mi tribulación. Y sepan también ustedes, amados de Filipos, que al principio de la predicación del Evangelio, o sea, cuando él inició este proceso, cuando partí de Macedonia, ninguna comunidad, ninguna iglesia, ninguna comunidad participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. ¿De qué estamos hablando acá? Por supuesto, estamos hablando de dar y recibir. ¿Por qué razón hablamos del dar y recibir en el pacto eterno? Porque es un principio gobernante, inalterable, que no pertenece ni al antiguo pacto, ni a la ley mosaica, sino que pertenece al pacto eterno. Si no fuera un principio gobernante, el Señor, el Padre eterno, jamás hubiera dado lo mejor de Él, reflejado y representado en el Hijo, si Él a cambio no fuese a recibir. ¿Cuántos hijos unigénitos donó y entregó en ofrenda de sacrificio el Padre? Pues uno, porque unigénito quiere decir uno. Pero a cambio, ¿cuántos primogénitos recibió por la ofrenda del unigénito? Incontable. Incontable. Nos rescató a todos. Con la entrega de uno, rescató a todos. ¿Quién es el primero que dio? Él. Y se cumplió lo que él mismo había establecido. Porque yo para poder recibir, ¿debo qué? Dar. Hay gente que quiere recibir. Y dame, Señor, sin cumplir este principio del dar. Por eso Pablo vuelve y lo cita acá, cuando lo escribe. Y dice,
Yo partí a hacer esta tarea, salí. Pero dice, ninguna comunidad participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Aquí lo interesante es de quién aprendieron los filipenses. Esto. ¿De quién? Si esto no se habla, esto hay que verlo, realizar. Ellos lo vieron en alguien. Ellos lo vieron. Por el Espíritu lo vieron en alguien. Pues yo tengo que reconocer que lo vieron en el Señor. Pues tuvieron que haber aprendido del mismo Señor, de la misma forma que Él lo aprendió en lo que nos ha citado ahorita. Piensen en todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo que tiene buen nombre. ¿De quién lo aprende? Del Cristo resucitado. ¿De quién aprenden estos filipenses ese fundamento y ese principio espiritual del dar y recibir? Porque sobre eso, o sea, yo sé a lo que me expongo acá, la primera vez que toco estos temas aquí, yo sé lo que me expongo, pero para mí está muy claro y lo hemos ejercitado por muchos años, entonces no nos da temor porque estamos enseñando un principio que procede y que proviene de Dios. Si cierto es, como lo es por supuesto, que en el Señor fuimos salvados desde antes de la fundación del mundo, pues cierto es que este principio del dar y recibir tiene una inmensa retribución en el Señor. Si cierto es que fuimos redimidos desde antes de la fundación del mundo y fuimos perdonados y fuimos llamados y fuimos apartados y fuimos predestinados y fuimos justificados sin la intervención humana más que la de Dios, esto del dar y recibir es un principio proveniente del mismo que nos redimió, del mismo que nos perdonó, del mismo que nos trasladó. Viene de Él. Ahora, ¿quién disfruta de ese fruto que produce el recibir cuando se da y se da con generosidad? Solo uno, el que lo aplica. El que no lo aplica, jamás va a poder contar estas riquezas y estas maravillas. Que es muy triste, porque esto es para la eclesía, esto es para la iglesia del Señor. Que Dios no nos quiera a nosotros en esa escasez y en esa hambruna. Es ilógico que Dios nos traiga a vivir a una tierra que todo el tiempo está produciendo, aunque tiene manipulación humana, pero para nosotros se tiene que cumplir que la provisión, como pasó, lo dije ahora 8 días creo, lo dije en otro lugar, que como pasó con aquella mujer que casi fallece con su hijo y ella misma y el profeta, porque si ella no le da al profeta, ella se muere y se muere su hijo. Pero dice que la harina no escaseó, ni el aceite menguó. ¿Por qué? Porque ella dio. Y la única manera de recibir es dar. Pero la gente quiere recibir sin dar. Somos mezquinos para dar, pero queremos ser abundantes en el recipiente para poder recibir. Si no hemos dado, no vas a recibir. Jamás. Como debo terminar, y vamos a continuar entonces para la próxima, entonces vuelve y dice, sin embargo, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación, y sepan también ustedes, oh filipenses, que al principio de yo llevar la enseñanza del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna comunidad participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes, sino ustedes solos, pues a una Tesalónica. Y aquí le están mandando a otro lugar. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Claro. Miren, el principio lo pone Dios. El beneficio lo recibe el hombre que Dios ha puesto en ese servicio. Pero así como el beneficio lo recibe el hombre a quien yo le doy, porque en este caso es Pablo, que ellos le enviaron, los filipenses le enviaron
En este caso le enviaron a Tesalónica. Claro, él recibe el beneficio. Dice, me enviaron una y otra vez a mis necesidades. Pero como el principio lo pone Dios, quien va a suplir las necesidades de los que dieron, no es Pablo. Cuando ustedes y yo damos, ustedes y yo podemos suplir una necesidad natural de aquel a quien damos. Pero a ti y a mí, como el principio lo pone Dios, a ti y a mí Dios nos va a suplir necesidades que van más allá de lo natural. Porque Dios no está en la suplición del ámbito natural. Quien suple en lo natural somos ustedes y yo, no alcanzamos a más. Pero quien suple más allá de lo natural es Dios. Amén. Por eso este principio se tiene que dar, se tiene que aplicar y se tiene que enseñar. A mí me preocupa, sinceramente, a mí me preocupa que nosotros no estemos más elevados y simplemente estemos tratando en nuestras fuerzas humanas de suplir nuestra necesidad. Cuando el orden es que cuando yo doy, según ese principio del dar y recibir, lo que estoy haciendo es que Dios me supla en niveles que yo no puedo suplirme yo, ni puedo suplirle a nadie. ¿Sí me explico? Para terminar ahí en esa parte. Por eso, vuelvo y lo repito acá. En este versículo 16, pues a una Tesalónica me enviaron ustedes una y otra vez para mis necesidades. Y me brinco. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte a ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ellos suplieron la necesidad natural y humana de Pablo, pero Dios suple todo lo que les faltó a ellos conforme a las riquezas en gloria en Cristo. Quizá mi aporte o el aporte de mi esposa y yo le sirva al apóstol a quien le damos, le sirva al ministro, colega nuestro, para suplirle un tiquete aéreo, para suplirle un pago de arrendamiento. Pero por aplicar el principio, a nosotros nos va a ser suplido más allá de lo natural. Porque en este cierre que hago, Pablo dice, lo que ustedes enviaron a través de Epafrodito, lo que nosotros hemos recibido de Epafrodito, que ustedes nos hicieron llegar, eso es olor fragante. Amén. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Diga adoración. Adoración. Diga rendición. Rendición. Diga obediencia. Obediencia. Pero era recurso material. ¿Cómo el recurso material puede alcanzar un nivel sublime de adoración, rendición y obediencia? Porque no es el recurso material lo que Dios recibe. Es aquello que Dios lo ve como olor fragante, sacrificio acepto y agradable. Es un acto de obediencia a la voluntad y a los principios de Dios. Es exactamente lo que el sumo sacerdote hacía en la mesa del propiciatorio. Es tomar posición en esa heredad. Claro, pero es un rango de adoración, de sacrificio sublime.
que era lo que hacía el sumo sacerdote. Él estaba en la mesa del propiciatorio y empezaba a cumplir su función como sumo sacerdote, a sacrificar el animal. Y cuando lo sacrificaba en las condiciones correctas, apropiadas, porque era un animal que no era enfermo, era primogénito, era un animal sano, saludable, el Padre se agradaba y recibía como olor fragante sacrificio acepto, agradable a Él. No es un tema de dinero. Es un tema de obediencia. Y no hay nada que para Dios tenga mayor adoración que la obediencia a su palabra. No hay nada. No existe, no hay nada. Porque tiene ese rango de sacrificio. Cuando obedecemos conforme el diseño de Dios, Dios lo recibe como adoración sublime. Sacrificio, rendición. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestarle atención a esto. Con tu trabajo, con el trabajo de mi esposa y yo, nosotros suplimos nuestras necesidades materiales y difícilmente podemos ayudar a nuestros hijos. Creo que no alcanzaríamos a ayudar a nuestros hijos. Mucho menos servir a otros con lo que nosotros ganamos. Y podemos ganar, seguro, un buen salario, pero sabemos al cálculo que no alcanzamos. Pero el ejercicio del dar en el reino y apartar, como lo dice Pablo acá, una y otra vez. ¿Ustedes enviaron qué? Una vez por allá ocasionalmente. No, esto es un ejercicio continuo, constante. Por eso él lo dice. ¿Ustedes qué? Me enviaron, ¿a dónde? A Tesalónica. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Ay, no, yo voy a enviar ahí una vez para ver que el pastor me dejó impactada, a ver cómo. Eso no va a funcionar porque tú lo hagas una vez. Es una y otra vez, una y otra vez. Los principios de Dios se obedecen de vez en cuando, ocasionalmente, esporádicamente, se obedece todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ni siquiera es estilo de vida. Ya decía yo el otro día, con todo el respeto, por favor, estilo de vida, yo soy homosexual, es un estilo de vida. Soy ladrón, es estilo de vida. Soy narcotraficante, estilo de vida. Pero este no es un estilo de vida, esta es la vida generosa de Dios en nosotros. Es la esencia. Esencia, realidad y naturaleza. Esencia, realidad de la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Que lo hace cómo? Pues porque es la vida. Pastor, ¿y usted por qué todo el tiempo sirve? Pues es la vida. No tengo otra vida. Servicio en el Señor. Es la vida. Una y otra vez. Cuando se hace una y otra vez, yo estoy respetando, teniendo muy presente ese diseño divino. Por ejecutar ese diseño divino. Se trasciende las leyes naturales para uno poder ver asuntos sobrenaturales. Yo termino acá, pero yo iba en el carro esta semana y yo hacía mis cuentas en la cabeza. Señor, mi esposa gana tanto, yo gano tanto. Nosotros tenemos tenemos un recurso común. De ahí sacamos y repartimos aquí, aquí, aquí. Estos hermanos participan del dar. Contaditos con los dedos de la mano de un mocho. Entonces, este da, y da con generosidad y allí, aquí. Dios mío. Pero nosotros invertimos allí. Para hacer esas inversiones, ¿cuánto tendríamos que ganar? Y mi esposa y yo nos sumamos entre los dos eso. ¿De dónde sale el dinero para cubrir todo eso? Señor, ¿de dónde sale?
terminaba diciéndole al Señor: Padre, tú nos multiplicas y nos das más allá de nuestra capacidad y de nuestras fuerzas. Y me llama la atención cuando leo acá que Pablo dice: una y otra vez ustedes enviaron para mis necesidades. Pero luego, cuando leo que el Señor recibe lo que enviaron como olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios, y Pablo no dice: oro para que a ustedes les rinda el dinero y puedan suplir. Eso es bajar esta realidad a un plano natural. Pablo lo pone en una dimensión sublime porque dice: Él les va a suplir a ustedes conforme a sus riquezas en gloria. Él les va a suplir. Él no va a decir: a ustedes les va a resultar más trabajo, van a tener ingresos mayores. No. Él les va a suplir. ¿Cómo? Él les va a suplir. Y Él suplió. Y cuando yo vengo al presente digo: tú suples, Señor. Tú nos has suplido. Nos has suplido. Aquí tuvimos el daño y era un tema que había que organizarlo ya. Y nosotros no teníamos el dinero. Y cuando dijimos ¡pum! El dinero. Y había que pagarlo. Bueno, ahí está el dinero. Dios suple, Dios suple, Dios suple. Y nos ha suplido. Nosotros hacemos las cuentas y hace muchos años no miramos el dinero como un factor importante para resolver sobre los asuntos en los que nosotros necesitamos avanzar con el reino. Miramos es más nuestro tiempo, miramos es cómo estamos nosotros, las fuerzas que tenemos, nuestro tiempo, que no se cruce con un compromiso de trabajo. Pero en otro tiempo era, ¿y el dinero? Era lo primero, ¿no? ¿Y el dinero? No, hace muchos años no. No. Si de pronto lo mencionamos, ¿y el dinero? Eso está suplido, amor, no te preocupes. Cualquiera de los dos nos decimos eso. Eso hace rato está suplido. Tenemos que mirar, es que en la agenda no se nos vaya a cruzar con esto, con lo otro, que ella esté bien de salud, que esté bien de fuerzas, que esté recuperadita, que igual yo, que hayamos superado una virosis, en fin. Pero no dinero. Eso no nos detiene, ni nos ataja, ni nos concede el permiso, ni nada de esas cosas. No. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho ver esta realidad. En Él están suplidas cuando ustedes y yo aplicamos ese principio del dar para recibir. Miren que no es inverso. Recibo para dar. Cuando tenga, doy. No. Dar para recibir. ¿Qué es lo primero que se hace? Dar. Para poder estar en el plano de recibir. Y eso es muy especial. Bendecidos. Dios queda con ustedes. Nos vemos el miércoles en la enseñanza de Embajadores de Reino. El viernes con nuestra amada Jamie Montenegro, Mujeres de Avance. Y el domingo nuevamente con nosotros para seguir ampliando acá en esta parte. La sabiduría y el cuidado de Dios queda con ustedes. Bendecidos.